Chicos, buenos días. Soy John Rodríguez, encargado de la Cátedra de Histología y el día de hoy vamos a ver lo referente a tejido adiposo, que es un tejido especializado de los tejidos conjuntivos. Entonces, antes de empezar con la explicación de tejido adiposo en sí, vamos a pasar a recordar el esquemita importante de la división de cómo está conformado el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, el tejido adiposo es parte de un grupo grande de tejidos, que es el tejido conjuntivo. Entonces vamos a tener acá el segundo tejido que tenemos en nuestro organismo es el tejido conectivo o tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? Este, yo les expliqué bien claro que se subdividía en tres partes. La primera parte es el tejido conjuntivo embrionario. Este esquemita deben tenerlo bien en cuenta en su cabecita. El embrionario se va a subdividir en dos. Uno, que es el tejido conjuntivo embrionario mucoso. Acuérdense de este que tienen que acordarse, algo importante. ¿En dónde lo encontramos? En la gelatina de Wharton. Pregunta de examen. ¿Y dónde está la gelatina de Wharton? Está en cordón umbilical. Y el otro es el tejido embrionario mesenquimatoso. Mesenquimatoso. Este tejido, ¿en dónde lo encontramos? En el desarrollo embrionario. ¿Sí? El otro es lo que ya vamos a estudiar, bueno, lo que ya hemos revisado. 1.2, que es el tejido conjuntivo del adulto. Adulto. ¿Ya? El tejido conjuntivo adulto ya sabemos que se divide en laxo y denso. El laxo queda como laxo, que está conformado por fibras delgadas y desordenadas, y el denso, que está conformado por dos, denso regular y denso irregular. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos que les pueden preguntar. En el denso regular tenemos a tendones, ligamentos, mientras que en el denso irregular lo vamos a encontrar. ¿Se acuerdan? Teníamos piel. De la piel para arriba, ¿cómo se denominaba? Se denominaba epidermis. La otra parte de la piel hacia abajo teníamos que era la dermis. Pero la dermis, hay dos partes de la dermis. La primera parte que le vamos a poner acá, que es 1, y la segunda parte, que es un poco más grueso las fibras, que es el punto 2. La primera parte se llama dermis papilar, pregunta de examen. Y la dermis papilar es tejido conectivo laxo, aquí, dermis papilar. Mientras que el que está más profundo, que está con fibras gruesas y desordenadas, es la dermis reticular. ¿Sí? Dermis reticular. Y este ya es parte de tejido conectivo denso irregular. Y por último, hacia abajo, que es un conjunto de células uniloculares, que es la reserva de energía prácticamente de nosotros, que se llama hipodermis. Y después tenemos la subdivisión, que lo vamos a poner por acá de otro colorcito, la subdivisión de los tejidos conjuntivos especializados. Especializado. El cual está compuesto, eh, les han dado en este orden. El primero, el adiposo. Adiposo. El cual se va a subdividir en dos. Un tejido adiposo amarillo, blanco o unilocular.
y el tejido adiposo pardo o multilocular. ¿De acuerdo? El siguiente es el tejido conectivo especializado óseo, que hay el esponjoso y hay el compacto. ¿Sí? Por último tenemos el tejido conjuntivo cartilaginoso. El cartilaginoso son de tres tipos: el elástico, el hialino y el fibroso. ¿Sí? Ya lo vamos a revisar a su debido tiempo. De ahí tenemos aquí más, el sanguíneo y hematopoyético. Recordando a la clase pasada, el hematopoyético, ¿qué órganos teníamos dentro del hematopoyético y por qué eran importantes? Teníamos al vaso, la médula ósea, el timo, y por qué los ganglios linfáticos. ¿Y por qué se caracterizaban? Pregunta de examen, porque tenían fibras reticulares, o que es colágeno tipo 3. ¿Ya? Entonces, en base a esta introducción, vamos a pasar ya a hablar del tejido conjuntivo especializado adiposo. Y como les he mencionado siempre, ustedes tienen que guardar en su cabeza una definición de tal manera que les permita acordarse. Entonces, ¿qué es el tejido conjuntivo especializado adiposo? Es una forma especializada ¿de qué? Ya saben, de tejido conjuntivo o conectivo, el cual está compuesto ¿por qué? Por unas células de grasa, pero así no lo van a denominar, tienen un nombre cada célula. ¿Cómo se llaman? Adipocitos. ¿De acuerdo? Los adipocitos son las células que forman parte del tejido adiposo y que éstas tienen íntima relación ¿con quién? Con los vasos sanguíneos. Por eso ustedes, como aplicación clínica, cuando lleguen al curso de cirugía, cuando estén operando a un paciente, se van a dar cuenta que la grasa va a sangrar bastante cuando corten. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tejido conjuntivo adiposo? Es una forma especializada de tejido conjuntivo compuesto por adipocitos y que van a tener contacto o abundante relación con vasos sanguíneos. ¿Sí? En base a esto vamos a pasar a algunas características. La primera es que es el principal reservorio de energía. Pregunta de examen. ¿Sí? Y esta energía nos puede durar hasta ¿para cuánto tiempo? 2 meses. Y aquí vemos, el adipocito está en relación con otras células, pero lo importante es que las células endoteliales que van a estar acá forman parte de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? En la persona representa hasta el 25% del peso corporal total. ¿Sí? Del peso corporal total está compuesto en una persona por grasa. ¿Eh? Ahora, de esto les pueden preguntar aproximadamente, de esto se habla tanto varón como para mujer, pero en el varón la grasa que lo compone es aproximadamente el 10%, ¿ya? Del 10 al 15%, mientras que en la mujer está entre el 20 al 25%. Se dan cuenta que las mujeres están compuestas por mayor cantidad de grasa. ¿Sí? Las células que lo conforman, ya hemos visto cómo se denominan. Se denominan adipocitos. ¿Sí? Adipocitos. ¿Qué más? Es abundantemente vascularizado. ¿Sí? Las células entonces van a sintetizar los lípidos, la grasa, los lípidos a partir de quién? ¿De qué sustancias? De los carbohidratos.
cuando lleguen al curso de bioquímica, o si es que no lo han llevado todavía, ahí les van a preguntar, ¿los lípidos a partir de quién se almacenan? De las harinas, los carbohidratos, el arroz, la papa, el fideo, todo eso se almacena en grasa, ¿sí? A partir de los carbohidratos. Y por ahí en un pequeño porcentaje de la misma grasa, de los mismos lípidos que consumen. ¿Ya? De ahí tenemos el tejido adiposo unilocular, que es el que comúnmente tiene la persona adulta, también se denomina como tejido adiposo blanco, tejido adiposo amarillo. ¿De acuerdo? ¿Y este para qué sirve? ¿Cuál es la característica y función de esto? Es principalmente almacenamiento. Almacenamiento de energía. ¿Sí? Almacenamiento de energía. Entonces, la grasa que tenemos todos en nuestro cuerpo es para almacenar la energía, que después de periodos de ayuno se van a utilizar, o cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio. Mientras que el multilocular, también denominado pardo o marrón, viene a ser aquel que va a servir como aislamiento. Aislamiento del cuerpo de la parte externa, ¿sí? ¿Y qué más? En el caso del recién nacido, por ejemplo, o los fetos, cuando están en el desarrollo en el vientre materno, sirven para almacenar también energía, ¿sí? En el caso de ellos. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo multilocular ya no lo tenemos en el adulto. Se queda solamente como unilocular y ya vamos a ver cómo es que se forma. Ahora, ya hemos visto aquí, tejido adiposo común, también denominado, pregunta de examen. ¿Cuál es el tejido adiposo común? Es el blanco, también denominado amarillo, también denominado unilocular. ¿Y por qué amarillo unilocular? Por esto, este de acá. Esta es una gran gota de grasa y esa gran gota de grasa se llama unilocular. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver en los cortes histológicos? De esta forma. Esto de acá es el tejido adiposo unilocular o que está presente en todas las personas adultas. Estos puntitos por acá, marroncitos, de color un poco más oscuro, esos son las células, son los núcleos, perdón, que estaría aquí representado, ¿sí? Mientras que tienen una fina capa de citoplasma. Ahora, estos puntitos negros que están acá, que lo ven como pequitas, ¿qué son? Son las mitocondrias, ¿ya? Que a diferencia del tejido adiposo marrón o pardo, tiene abundantes mitocondrias. Y las gotas son pequeñas y abundantes, ¿sí? Entonces, en el adulto, ¿qué vamos a ver? Tejido adiposo común, tejido adiposo amarillo, blanco o unilocular, ¿sí? Ahora, ¿por qué se denomina amarillo? ¿Por qué la grasa tiene ese color? Principalmente por una sustancia. La sustancia se llama caroteno. Es la principal, además de otras, ¿ya? Pero la principal es el caroteno. ¿Sí? ¿Se entendió? Otro. Son uniloculares. Tejido adiposo común o uniloculares. ¿Qué más? Son muy grandes y con un diámetro de más de 100 micrómetros. ¿Ya? El citoplasma y el núcleo, como les dije, están hacia la periferia. Periferia. Y son muy pequeños. ¿Ya? Lípido contiene uno de los principales compuestos, triacil glicerol. ¿Ya? Ahora, se colorean con un tipo de tinción especial. Lo que ven aquí en la imagen es tinción hematoxilina eosina, la cual no puede teñir y se ve como unas manchas blancas, ¿sí? Manchas blancas y grandes.
Pero si nosotros queremos observarlo de un tipo de color morado a rosado oscuro, se van a colorear con un tipo de coloración que se llama Sudán. Y hay dos tipos de Sudán. El Sudán 3 o también otro, el Sudán negro. ¿Ya? Otro. Contienen abundante retículo endoplasmático liso, el cual se encarga de la producción de los lípidos. Las células están rodeadas por fibras y esas fibras son fibras reticulares. Aquí no se ve muy bien en la imagen, pero acá debe haber fibras muy finas, muy pequeñas, que le dan el soporte y la forma a cada una de estas células. ¿Ya? Fibras reticulares, recordar que es colágeno tipo 3. Otro, en los glúteos, que es uno de los lugares en donde más tiene la persona el tejido adiposo, está dividida por tabiques de tejido conjuntivo. En anatomía, seguro tú lo has visto, seguro lo has revisado, se denomina tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. ¿Ya? Entonces el tejido adiposo común amarillo se denomina tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Ahora, ¿cómo está distribuido? La distribución tanto en varón como para mujer es distinta, es diferente. En el varón, ahí está, va a predominar sobre todo en la parte posterior del cuello. ¿Ya? En la parte posterior del cuello. ¿Dónde más? En el abdomen. ¿Dónde más? Parte de la espalda. ¿Sí? Y al costado de del abdomen, que se llaman los flancos. Eso es en el varón. ¿De acuerdo? Mientras que en la mujer va a predominar sobre todo en las mamas, en los glúteos, en los muslos y en las caderas. Les pueden preguntar esa distribución, ¿ya? Puede ser esa distribución que les pregunte, más que todo les van a decir tal tejido está ubicado en tal lugares. ¿A qué tipo de tejido adiposo corresponde? Al unilocular, amarillo, blanco o común. ¿Para qué sirve acá en estos lugares? Sirve sobre todo como función de reserva de energía. Reserva de energía, tanto para varón como para mujer. Pero en algunos lugares en el cuerpo, solamente va a servir para que esté conformando parte del cuerpo. Por ejemplo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, va a servir como función de amortiguación. Función de amortiguación, es decir, va a dar la forma tanto a las palmas como a las plantas. Por ejemplo, si sufren algún tipo de caída, para soportar todo el peso que ejerce sobre esos lugares. ¿Sí? Entonces, esos lugares cumplen función de reserva y en palmas y plantas cumple la función de amortiguación. Otro lugar en donde cumple la función de amortiguación es perirenal, alrededor de los riñones. ¿Sí? ¿Para qué? De tal manera que cuando una persona sufre algún accidente, algún golpe, los riñones no sean tan afectados. ¿Sí? El otro es el tejido adiposo marrón. ¿Sí? Tejido adiposo marrón, pardo o
multilocular. ¿Sí? El tejido adiposo pardo, marrón o multilocular, esto está principalmente en los recién nacidos o en el feto. Son células que tienen una forma poligonal. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, míreme, esta de acá es una célula. Este de acá es otra célula. Otra célula. Aquí tienen una representación gráfica del tejido adiposo marrón o multilocular, las cuales tienen en su interior, lo que ven acá, gran cantidad de mitocondrias. Entonces, el color marrón, ¿a qué se debe? A las mitocondrias que contienen en su interior. Pregunta de examen, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la etapa del recién nacido, en la etapa del feto, es la reserva de energía, como les había mencionado, ¿no? El citoplasma es abundante y grande, ¿sí? Es granulado. Granulado. ¿Por qué es granulado? Se ve como puntitos. Y esas granulaciones, ¿gracias a quién? A las mitocondrias. Gracias a las abundantes mitocondrias que contiene. ¿Sí? ¿Qué más? 3. Las gotas de lípidos contienen gotas de lípidos pequeñas. Son pequeñas y múltiples. ¿Ya? Muy desarrollado. ¿En dónde? En el feto y en el recién nacido, ¿sí? Recién nacido. Ahora, las abundantes mitocondrias van a ser importantes ¿para qué? Para que éstas produzcan una sustancia que se llama ATP, adenosintrifosfato, y a partir de esto produzcan la producción de calor. Entonces, en resumen, el tejido adiposo amarillo es reserva de energía y el marrón es producción de calor. ¿Gracias a quién? A las mitocondrias. El color también, ¿gracias a quién? Mitocondrias. ¿Ya? Ahora, sí, debido a la gran cantidad de mitocondrias, se va a observar como pequeñas granulaciones con la tinción hematoxilina eosina. En esta imagen estamos observando un tejido adiposo amarillo, que es este de acá, con tejido adiposo pardo o marrón. Entonces, acuérdense eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué cosas más deben aprender? Entonces, en esta imagen está prácticamente resumido todo. El marrón es abundante citoplasma, gránulos de lípidos pequeños y abundantes, y estos puntitos negros que son las mitocondrias, ¿ya? Mientras que el adiposo blanco es una gran vesícula de grasa con su núcleo periférico, con sus mitocondrias pequeñas y un citoplasma muy escaso. Eso es lo que deben acordarse, lo que deben de saber. Adiposo blanco y adiposo marrón, ¿sí? Ahora, esto lo podemos encontrar en cualquier parte, el blanco. Se han dado cuenta que está prácticamente en todo el cuerpo. Mientras que el marrón lo encontramos recién nacido y feto. ¿Ya? ¿Cuál es de ahí la otra parte importante que deben de saber? Es el producto de la histiogénesis. ¿Y qué es la histiogénesis? Es el proceso de formación ¿de qué? De un tejido. Y en este caso del tejido adiposo. ¿Cómo se forma? Nosotros en el cuerpo, conforme se va desarrollando, empieza con células. Unas células que se llaman células multipotentes. Unas células que se llaman multipotentes. ¿Qué quiere decir multipotente? Que la célula es como una célula madre, que tiene la capacidad de transformarse en algún otro tipo de células. Esas células pueden ser tejido adiposo, tejido muscular, tejido nervioso. Pero estas células multipotentes, cuando ya están desarrollándose, dice esta, me voy a convertir
o yo voy a querer ser tejido adiposo. Entonces pasa ahora a formarse una célula unipotente. Célula unipotente. O también denominada adipoblasto. ¿Sí? Adipoblasto. ¿Sí? Ahora, como saben o como han visto, hay dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo, que por un lado va a ser unilocular, mientras que hay otra, la célula unipotente o adipoblasto multilocular. ¿Sí? Entonces, esta célula multipotente se subdivide en dos, en el unipotente unilocular y el unipotente multilocular, para que de aquí forme los dos tipos de tejido adiposo que se tiene durante la formación o el crecimiento fetal. Después de esto, vamos a ir por un lado, las células unipotentes o adipoblastos, que se subdividen más o menos en la quinta semana de gestación, que se subdividen en adipoblasto uni y adipoblasto multi, van a pasar a formar algo que se llaman los, acá 2.1, los adipoblastos uniloculares. Entonces es una célula unipotente que después pasa en sí a formarse como adipoblasto unilocular, mientras que el otro va a ser un adipoblasto multilocular. Estos adipoblastos después van desarrollándose, van creciendo y pasan a formar algo que se llama preadipoblasto, tanto uni como preadipoblasto multi. Entonces, vamos haciendo este esquemita. Tenemos las células multi. Las células multi se dividen en célula unipotente para el linaje del tejido unilocular y célula uni multilocular. Cada una de ahí se sigue evolucionando a adipoblasto unilocular y de ahí a preadipoblasto, tanto para el linaje uni como para el linaje multi. ¿Sí? Estos de aquí siguen subdividiéndose. Aquí, ¿quién teníamos? El preadipoblasto, o en otros libros lo van a encontrar como preadipocito. Se van a seguir dividiendo, van a seguir desarrollando y evolucionando, y va a llegar a formar el adipocito, acá, adipocito inmaduro. En el lado izquierdo, para el linaje de las células, el tejido amarillo, y aquí el tejido marrón. Y esto posteriormente pasa ya al adipocito maduro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante que deben tener acá? Que cuando se pasa de preadipoblasto, o también denominado preadipocito, a adipocito inmaduro, el crecimiento se llama un crecimiento por hipertrofia e hiperplasia. Y acá debemos acordar algunos esquemas o algunos conceptos básicos. ¿Qué es una hipertrofia? La hipertrofia es cuando tenemos una célula y la célula hace ejercicio de alguna manera y empieza a crecer, pero en tamaño. Eso se denomina hipertrofia. Mientras que hiperplasia, tenemos una célula y esta célula se subdivide en dos. Y estas se subdividen de ahí en dos más.
Entonces la célula va creciendo pero en número. El primero aumenta en tamaño y el segundo aumenta pero en número. Acuérdense, entonces, el crecimiento de preadipocito a adipocito inmaduro es por hipertrofia e hiperplasia. Crece en tamaño como en número, ¿ya? Y después de eso, aquí, ¿qué estimula ese crecimiento? ¿Qué estimula? Estimula algunas sustancias que son los glucocorticoides. ¿Qué otra sustancia? La hormona del crecimiento. Del crecimiento. Entonces, acuérdense, y esta es pregunta de examen. ¿Qué cosa estimula el crecimiento del tejido adiposo cuando se está desarrollando? Glucocorticoides, hormona del crecimiento. ¿Mediante qué tipo de crecimiento? Crecimiento por hipertrofia y crecimiento por hiperplasia. ¿Cuál es el paso para el crecimiento de preadipocito a adipocito inmaduro? ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando ya llegó a adipocito inmaduro, tenemos una célula que es un adipocito inmaduro, este solamente va a seguir creciendo a adipocito maduro, ya no se va a subdividir. El único lugar en donde se puede dividir la célula adiposa es en el paso de preadipocito a adipocito inmaduro. ¿Se entendió? Entonces aquí vemos una imagen, un corte histológico. Este es un corte histológico de una glándula salival, que es la parótida. En las clases prácticas ya vamos a ver, porque cualquiera diría que es un tipo de secreción seroso y un tipo de secreción mucoso, pero este mucoso está mal. ¿Por qué? Porque esto es tejido adiposo, amarillo, blanco o unilocular. Aquí está la parótida, ¿ya? En la parótida, ¿para qué sirve? Es una glándula salival y aquí tenemos el tejido adiposo, que es lo que nos interesa. Aquí está haciendo como una reserva de energía, como o formando parte de la estructura de la parótida, ¿sí? Entonces aquí tenemos una vista panorámica de cómo se observaría el tejido adiposo amarillo, unilocular, blanco o común. Y aquí un mayor acercamiento. Son células poliédricas, aquí está, tienen forma, tienen lados, que están uno al costado del otro, y estas de acá, en la parte externa, está su núcleo, con un pequeño citoplasma. Y en algunos casos se puede ver vasos sanguíneos, por aquí algunos huesitos, ¿sí? Algunos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué cosas nos debemos de acordar acá? Tenemos dos. El tejido, entonces, adiposo, el blanco, y el tejido adiposo pardo o marrón. El primero son células uniloculares. El otro son células multiloculares. El primero, ¿para qué sirve? Reserva de energía. El siguiente, ¿para qué sirve? Producción de calor. El de acá, ¿en dónde lo encontramos? En el adulto sobre todo, pero en una poca cantidad en el recién nacido o en el feto. Mientras que esto lo encontramos sí o sí en el recién nacido y sí o sí en el feto, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Con qué tinción? Tinción Sudán 3 o Sudán negro. Este también, Sudán 3 o Sudán negro, ¿sí? Acuérdense, primero teníamos una célula multipotente, esa se va a una célula unipotente, la cual se divide para los dos, tejido adiposo o célula unipotente del tejido unilocular, o también denominada blanco, y del multilocular, o también denominada marrón. Ese de ahí pasa a preadipocito. Y este va a adipocito,
inmaduro y acá adipocito inmaduro. ¿Sí? Y posteriormente esto surge el adipocito maduro. ¿Qué más tienen que acordar? Si se han dado cuenta, aquí está el adipocito inmaduro, pero del tejido adiposo blanco, ¿sí? Y este era del tejido adiposo marrón. Si se dan cuenta, el marrón que estaba en el feto, posteriormente, conforme va creciendo, se transforma en tejido adiposo blanco, blanco, ¿sí? Entonces, el tejido adiposo marrón o multilocular es parte o conforme va creciendo el recién nacido se va transformando a tejido adiposo blanco. ¿Sí? Entonces chicos, esto ha sido todo por hoy. De aquí nos vemos para la clase práctica y la clase presencial en la academia. ¿Sí?